Bendiciones, ¿cómo están hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día martes 21 de abril, cuando por la gracia de Dios tenemos la vida para disfrutar de la presencia de Dios, primeramente a través de este estudio bíblico que les compartimos y luego también para hacer las diferentes tareas del día. Gracias hermanos por su sintonía, por elegir este canal de YouTube y edificar su vida espiritual. Hoy quiero pedirle a la joven Yamily Álvarez que nos comparta el versículo de memoria para empezar. Adelante, Yamily. El versículo para memorizar del día martes 21 de abril se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 18, y dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vuelvo y lo repito. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, quiero también invitarles para que sean buenos mayordomos del Señor, que sean fieles y devuelvan a Él lo que Él ordena en su palabra, como es el ser fieles en darle los diezmos y las ofrendas, para que su obra siga adelante, de proclamar el mensaje del tercer ángel al mundo. Aquel que quiera colocar en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales para ayudar a que en miles de hogares el evangelio entre a través de los 4 canales y televisión que están rentados, como también para ayudar a que los enfermos se sigan atendiendo en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Todos aquellos que sientan ese llamado a hacerlo aquí, en este ministerio, ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede colocar diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Puede enviar cheque o money order, como usted puede ver, al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. De paso, quiero saber si está escuchando una hermana que se llama María J. Martínez. Ella envió un money order y quiero hablar con ella en referencia a ese money order. Repito, si la hermana María J. Martínez está escuchando, le agradeceré que se comunique conmigo al teléfono que está en pantalla, 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para hablar en referencia a un money order que nos mandó. Pero usted puede también enviar sus diezmos u ofrendas por la aplicación Cele al número que está en pantalla y que acabo de mencionar, 214-881-4029. También desde cualquier parte del mundo, usted puede colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Comuníquese por WhatsApp al más 1-214-881-4029 y le daremos más detalles. Recuerde que hoy usted puede hacerlo a través de paypal.com, buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Hay un hermanito de España, bueno, creo que hay como 2 hermanos de España que nos lo envían a través de esa aplicación de PayPal. Recuerde también que usted puede ir al Banco de América y depositar en la cuenta que aparece ahí 4880-8860-6051. Y así, por Western Union, por MoneyGram, por RIA, transfiriendo de banco a banco desde cualquier país. Usted lo puede hacer, pero debe llamarnos para darle más detalles. Gracias a los que este día nos ayuden para poder seguir adelante con esta misión. Pero hermanos, quiero invitar a los que nos escuchan allá en Tampa, Florida, y las ciudades vecinas de Tampa. Allí en ese lugar estaré predicando este sábado que viene y quiero compartirles la dirección para que nos acompañen. Estaré predicando en la iglesia El Evangelio Eterno, ubicada en el 4403 North Huber Avenue, Tampa, Florida 33614. Una vez más la dirección, 4403 North Huber Avenue, Tampa, Florida 33614. Desde las 9 de la mañana, este próximo sábado 25, estaré con los hermanos allí, gozándome
ante la presencia de Dios y compartiré mensajes de preparación para su vida. Así que si usted vive cerca de Orlando, o mejor dicho, cerca de Tampa, como ciudades que esa que mencioné, Orlando, Jacksonville, no sé cuánto, no sé las distancias, ¿verdad? Pero si usted quiere estudiar la verdad presente, a la ley y al testimonio, venga con nosotros. Este sábado a la iglesia El Evangelio Eterno de Tampa. Predicaré mi primer mensaje a eso a las 9:30, el otro como a las 11 y el otro como a las 2:30 de la tarde, pienso. Pero van a ser 3 mensajes que he de compartir este sábado que viene. Ojalá puedan llegar hermanos que nos escuchan por esas áreas para poder saludarles y disfrutar juntos de la adoración a nuestro Dios. Y ahora que mi hermano Noel Reyes, quien se encuentra vía Zoom, le salude, porque va a compartir con nosotros también el estudio de este día. Hermano Noel, bienvenido. Muy buenos días, pastor, y muchas gracias por la invitación para poder compartir estas maravillosas lecciones que no cabe duda que son muy fuertes y muy solemnes, pero gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que a pesar de todo esto que nosotros estamos estudiando esta semana sobre estos reinos y estos poderes, Dios está con nosotros. Y pues les invito también que compartan estas lecciones con sus amigos, con sus conocidos, para que ellos puedan también disfrutar y poder aprender de estas grandes lecciones que nosotros tenemos en el libro de Daniel. Y también pues no se nos olvide también a darle un like y seguir compartiéndolo para que otros puedan conocer de estas lecciones muy poderosas. Así que vamos a tener una oración para pedir la presencia de Dios con nosotros en esta mañana. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque nos ha dado el privilegio de poder compartir esta lección en esta mañana, suplicándote, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros al explicar esta lección que no cabe duda es muy importante para nuestros tiempos de ahora. Suplicándote también, Señor, por favor, que bendigas a todos los amigos, los hermanos y hermanas que van a ver este video, que también puedan ser bendecidos, Señor, con las palabras que vamos a hablar en esta mañana. Que tu presencia siempre esté con cada uno de nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El autor de la lección ha puesto como título al estudio de hoy, Roma, el cuarto imperio. Y es que ayer nosotros vimos en las primeras 3 bestias de Daniel que él tuvo en ese sueño, en Daniel capítulo 7, vimos nosotros el surgimiento de Babilonia simbolizada por aquel león que Daniel miró en el sueño. Vimos también a Medo-Persia simbolizada por el oso, la otra bestia que Daniel miró. Y vimos el surgimiento del imperio griego, simbolizada por ese leopardo. Daniel miró, pero Daniel miró una cuarta bestia que, hermano Noel, que hizo difícil describir la cuarta bestia en términos naturales. Sí, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. Capítulo 7 de Daniel, versículo 7. Y nos dice la palabra de Dios. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí estamos viendo en este texto que acabamos de leer que Daniel tuvo una visión y sabemos que según el libro de Joel, pues íbamos a ver
que habían individuos que iban a tener visiones o iban a tener sueños, ¿verdad? Y aquí no cabe duda que Daniel en visión vio esta bestia y se describe que era muy espantosa y terrible. O sea que viendo aquí los imperios que se estaba hablando anteriormente fueron representados con animales, como nos explicó el pastor. Pero aquí este poder no era como animal, ¿verdad? El león, el oso, el leopardo. Y una de las cosas interesantes de esto, además de ser espantoso y terrible, era que tenía unos dientes de hierro. Y si usted se puede imaginar qué es lo que hacen los dientes de un animal como un león o un oso o un leopardo, que es muy devastador para la víctima, otro animal que está cazando. Ahora, estos dientes, hermanos y amigos, nos está indicando que este poder en su crueldad y fuerza, ¿verdad? Está representado por esos dientes y no se podía comparar con algo natural, porque esta bestia, según nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar, devoró naciones, pueblos y pues era algo muy, muy terrible. Así que pues no hubo una descripción que Daniel pudo dar específico, solo que era algo espantoso y terrible. Y para nosotros, hermanos, pues sabemos que cuando el diablo, Satanás, está detrás de un poder que está totalmente entregado, es capaz de hacer muchas cosas muy fuertes y muy, muy malas. Y ahí nosotros vamos a estudiar que cuando este poder tomó poderío, las cosas que hacía que solamente Satanás se le podría ocurrir estas cosas tan malas. Todos los intérpretes concuerdan que la bestia espantosa y terrible fue Roma, porque este imperio fue efectivamente un imperio atemorizante. Cuando Roma surgió en la historia, hermanos, su brutalidad y dominio intimidaba, imponía y destruía. Oh, hermanos y hermanas, dientes de hierro es lo que Daniel miró que tenía esa bestia espantosa y terrible. El hierro simbolizaba la fuerza militar aplastante, el dominio inflexible y también el sistema legal y político rígido que Roma implementó. Oh, hermanos y hermanas, este fue el imperio que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Roma fue también el imperio que persiguió al pueblo de Dios. Dice que devoraba, desmenuzaba y hollaba. Esto ya es progresivo, porque cuando habla de devorar está hablando de conquistar naciones. Cuando habla de desmenuzar está hablando de destruirlas completamente. Y cuando habla de hollarlas es que pisaba lo que quedaba. Hermanos y hermanas, no dejaba restauración, era ruina total lo que Roma causaba. Hermanos y hermanas, Roma tenía un espíritu no solo pagano, sino también un espíritu diabólico. Y ese poder, hermanos, lamentablemente, lo vamos a ver otra vez. Lo vamos a ver otra vez. Porque Roma ha cambiado de personaje. Lo vamos a ver más adelante. La bestia dice que tenía 10 cuernos. Y esto lo que nos dice es que también el imperio sería dividido. Así como Grecia se dividió en los 4
generales que se tomaron el imperio, así también Roma, hermanos, sería dividido en 10 divisiones, valga la redundancia. Estos 10 cuernos dieron como resultado, o darían como resultado, las naciones que ahora existen en Europa, al menos las principales de ellas. Cuando Roma cayó, como imperio se fragmentó en pueblos como los visigodos, ostrogodos, francos, suevos, vándalos, entre otros, pero que ahora, repito, están reflejados en los alemanes, en los ingleses, en los italianos, en los portugueses. Hermanos, ahí están las divisiones del Imperio Romano. Estos 10 cuernos conectan con los dedos de hierro y barro de la estatua, de la imagen que Nabucodonosor miró, porque también ahí los 10 dedos representan las 10 divisiones del Imperio Romano. Oh, pero dice que esta bestia era muy diferente de todas, porque no solo fue un imperio político, sino que se convirtió en algo más complejo en su continuación. Porque de esa bestia, nosotros vemos que sale un cuerno pequeño, que habla blasfemias, que persigue a los santos, que cambia los tiempos y la ley. Esto nos lleva, hermanos, de la Roma pagana a la Roma papal, a la Roma en su fase religiosa y política al mismo tiempo. Pero la clave profética para el tiempo final es que Daniel 7:7 no es solo historia, es advertencia. ¿Por qué? Porque el mundo camina hacia un sistema de poder que impone, controla y persigue a los santos del Altísimo en los últimos días y que aparece reflejado en Apocalipsis 13, en esa bestia que impone adoración. En Apocalipsis 17, en ese sistema global, religioso y político. Oh, hermanos y hermanas, ¿dónde estará nuestra lealtad cuando el sistema presione? ¿Va a resistir nuestra fe cuando el mundo devore lo espiritual? Estamos preparados para ese tiempo donde no bastará creer, sino resistir. Hermanos y hermanas, el problema no será solamente la bestia semejante a un leopardo, que ahí en Apocalipsis 13 sale, y que es el equivalente a la Roma en su segunda fase, a la Roma religiosa. El problema no será solamente en la bestia segunda de Apocalipsis 13 que le hace el favor a la otra bestia, la de leopardo. El problema no será solo eso, hermanos. El problema será es si tendremos carácter para no ser quebrados por ella. Y cuando lo quebrado me refiero en nuestra fe. Daniel dice que quedó impactado con la visión porque entendió algo. Y es que antes de que Cristo venga, hermanos, el mundo no va a mejorar, se va a endurecer. Sin embargo, nosotros vemos aquí en Daniel 7 que hay esperanza, porque vamos a mirar de que hay un juez que se sienta, hay libros que se abren y el dominio de estas bestias va a terminar. El don de profecía, ¿cómo nos amplía lo que ya hemos estudiado hasta aquí en este versículo, hermano Noel? Sí, aquí los voy a leer los dos párrafos. Primero se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 54, que dice: el Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el mundo de bestias fieras de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Primera de Juan 1:29. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia.
Y aquí en esta parte, antes de leer el segundo comentario, aquí nosotros vemos la diferencia entre los dos. Este primer poder usa la fuerza, usa las amenazas, usa pues diferentes métodos muy fuertes, ¿verdad? Para que la gente sigan en sus caminos, pero vemos el contraste entre el Cordero de Dios, ¿verdad? No emplea la fuerza. Y para nosotros lo importante es que a la final de los tiempos, pues solamente van a haber dos grupos. Y pues yo quisiera, y yo sé que ustedes quisieran estar con el grupo que no emplea la fuerza, ¿verdad? Para hacer sus llamados, ¿verdad? En este caso, cuando Cristo hace el llamado a nuestras vidas, Él toca la puerta de nuestros corazones. Él no se entra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a menos que nosotros le permitamos. Pero al contraste vemos que el enemigo él quiere entrar por fuerza, él no es, aunque uno no lo invite, también él quiere estar interfiriendo en todo lo que tiene que ver con la vida de nosotros. Y si leemos el otro comentario, dice que la cruz estaba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal, más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución y con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos el instrumento de tortura. Y aquí esto, hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí pues se le obligaba a los criminales a llevar esa cruz. Y mira, y nos dice que ellos pues resistían con desesperada violencia. Pero al cambio, cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús no tuvo ninguna reacción tal, ¿verdad? Sabemos que él pues apenas podía llevar esa cruz por los látigos que él recibió, por todos los castigos que él recibió, pero sin embargo, él lo llevó. Y aquí, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que está hablando de la crueldad, lo humillante, hermanos y amigos, cuando llevaban estas personas, muchas veces eran llevados sin ropa. Sin ropa. ¿Para qué? Para avergonzar, para humillar, ¿verdad? A sus víctimas que estaban llevando la cruz. Para que el público supiera qué les pasaría si no seguían los dictados de ellos. Así que, hermanos y hermanas, aquí podemos ver qué es capaz el diablo hacer para destruir a los que no siguen sus dictados. Y vemos el ejemplo de Jesús que cuando él estaba llevando esa cruz, él no se estaba quejando, él no estaba actuando con violencia, ¿verdad? Como el contraste que vimos con los criminales que fueron llevados. Así que para nosotros es muy solemne, ¿verdad? Estas declaraciones que nosotros estamos leyendo, pero lo importante aquí que nosotros debemos de siempre entender y comprender que en el gobierno de Dios nunca se emplea la fuerza, ¿verdad? Para forzar nuestras conciencias. Ahora, pastor, ya que hemos visto el capítulo 7 de Daniel, versículo 7, ¿qué se vio entre los cuernos de la cuarta bestia? Según Daniel 7:8. Dice así la palabra de Dios. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De dónde sale este cuerno, hermanos? Bueno,
Recuerden ustedes que la cuarta bestia es Roma y los 10 cuernos es la división del imperio romano. Ahora aparece, dice, otro cuerno pequeño entre ellos. Así dice, entre ellos. En otras palabras, el cuerno pequeño no surge en otro lugar del mundo, sino que surge dentro del territorio romano dividido, es decir, de Europa. Y aparece después de la caída del imperio, de la Roma imperial, para la redundancia. Hermanos y hermanas, cuando Roma se fragmentó, ahí fue el escenario para que surgiera este poder llamado aquí cuerno pequeño, que es pequeño al inicio, pero dominante después. Pues dice que arranca 3 cuernos de los primeros. Y efectivamente, hermanos y hermanas, este cuerno pequeño, este sistema, este poder, eliminó a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Históricamente, esos reinos fueron eliminados por el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque se oponían a él. Pero este cuerno pequeño es un cuerno, hermanos, que representa un poder político religioso. Y los reformadores no le hallaron otra aplicación más que al papado, quien desde que surgió allá en Roma, después que la Roma pagana o imperial se dividió, ha tenido las 2 funciones, una función política y una religiosa. Y usando el poder político, la Roma papal, con los poderes civiles, le hizo la guerra a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, porque a nivel religioso, estas tribus se oponían a su autoridad. Este cuerno pequeño dice que tiene ojos como de hombre. Es decir, no es un sistema puramente político. Tiene inteligencia, tiene visión, tiene liderazgo humano. Tiene una dirección consciente, tiene un sistema organizado, tiene una autoridad centrada en liderazgo humano. Y tiene una boca, dice, que habla grandes cosas. Y aquí está la clave espiritual, porque estas grandes cosas son las blasfemias o las cosas que ha hablado, dice, en lugar de Dios. Pero que nosotros vemos aquí en Daniel 7, más adelante, que las grandes cosas que habla son palabras contra Dios. Y todavía, como dije, persigue a los santos y se atreve a cambiar los tiempos y la ley. Uno cuando compara, hermanos, Daniel 7:8 con Apocalipsis 13, cuando uno compara, inclusive todo el capítulo 8, con Apocalipsis 13, uno encuentra que ese poder históricamente es la Roma papal, un sistema religioso y político que surgió de Europa después de la Roma imperial, que derribó 3 poderes, que tiene autoridad religiosa y que ha perseguido al pueblo fiel de Dios y que ha intentado cambiar la ley de Dios. Hermanos y hermanas, Daniel no solo vio historia, Daniel miró un sistema que continuaba hasta el tiempo del fin y que hoy por hoy lo vemos en su fase religiosa solamente. Pero, hermanos, la tiranía de Roma volverá. Así ha sido revelado. Este cuerno pequeño representa mezcla de religión con política, un sistema que busca autoridad sobre la conciencia, una estructura que aparenta piedad pero desafía a Dios. Esto solo lo ha hecho el papado como institución. Un papa muere, otro se levanta, o muere el que está, se levanta, pero en la historia del papado se ha mirado el cumplimiento de este cuerno pequeño.
Hermanos, ¿qué podemos aplicar espiritualmente de esto que estoy diciendo? Número uno, que nuestra fe no debe depender de sistemas políticos ni religiosos, sino solamente de Dios. Número dos, que no debemos seguir la tradición impuesta por sistemas religiosos, sino solo de la palabra. Y número tres, que hay que discernir entre autoridad divina y autoridad humana, porque el mayor engaño no será la persecución, sino el error que parece verdad y que es propagado por este sistema que habla grandes cosas, como es el cuerno pequeño o Roma papal. Daniel miró un cuerno pequeño, pero su impacto fue enorme. Fue pequeño al inicio nada más, pero grande en influencia y peligroso en su doctrina. Pero no olvidemos, hermanos, que en medio de este apogeo del cuerno pequeño, en este accionar o surgimiento del cuerno pequeño de existencia, también Daniel 7 dice que Dios establece su trono, el juicio comienza y el poder de ese sistema es quitado. Así que, hermanos y hermanas, volvemos a lo de ayer. Dios tiene el control finalmente. El mayor peligro en los últimos días, hermanos y hermanas, no va a ser la oposición abierta, sino ese sistema que hablará como Dios, pero no obedecerá a Dios, y que en Apocalipsis 13 aparece violando la conciencia. Aparece utilizando al poder civil para imponer la marca de la bestia o ley dominical. Así nosotros vemos, hermanos y hermanas, que Roma, el cuarto imperio, opera en dos fases: en su fase pagana y en su fase religiosa, que es la que actualmente está. No en vano la revista Time de los Estados Unidos puso la foto del papa anterior y le puso el Sacro Imperio Romano, o le puso el Nuevo Imperio Romano. Hermanos, aún los políticos saben que la Roma papal es la continuación de la Roma imperial. Pero el don de profecía, hablando de este cuerno pequeño, hermano Noel, ¿qué nos sigue diciendo? Sí, aquí vemos en el conflicto de los siglos, en la página 52, que nos dice: en el siglo sexto, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en Apocalipsis, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar en sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremoniales papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Según Lucas 21, 16, 17, la persecución desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la obscuridad. Así lo dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días, según Apocalipsis 12:6. Así que aquí vemos, hermanos, que en el siglo VI, ¿verdad?, el papado terminó de consolidarse como poder dominante.
El obispo de Roma fue reconocido como cabeza de toda la iglesia, como vimos aquí, y el antiguo paganismo fue reemplazado por un sistema religioso que combinaba autoridad civil y eclesiástica. O sea, esos dos se unieron. Y según Apocalipsis 13:2, este poder recibió trono y gran autoridad, marcando el inicio de los 1260 años de dominio papal anunciados en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 y 7, hasta 7. Y esto es reconocido como los tiempos oscuros, la edad oscura, ¿verdad? Durante este periodo, aquí nosotros estamos viendo que los cristianos fieles enfrentaron una decisión difícil. Y eso será también para nosotros, tener que hacer una decisión difícil. Ceder a las ceremonias y prácticas papales o sufrir persecución severa. Y que aquí vemos que muchos fueron encarcelados, torturados o ejecutados, cumpliéndose así las palabras de Jesús que habíamos visto aquí en Lucas 21, 16 y 17. Así que, hermanos, para nosotros, esto nos debe de hacernos buscar más a Dios, ¿verdad? Como nos dice Santiago, y lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Que nosotros tenemos que someternos a Jesús. Tenemos que someternos a Jesús para nosotros poder resistir el diablo y que nosotros no seamos como estas personas que en esa decisión, pues a veces desafortunadamente cedieron, ¿verdad? Porque no querían sufrir estas persecuciones. Y aquí vemos, hermanos, que la persecución fue tan extensa que por siglos la verdadera iglesia solo pudo sobrevivir en lugares apartados y ocultos. No podían estar así haciendo las cosas abiertamente porque iba a pasar lo que habíamos leído, ¿verdad? Entonces, aquí, hablando de los 1260 días, pues, como había dicho anteriormente, un tiempo de oscuridad, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando del desierto, es un símbolo del refugio providencial de Dios para su pueblo durante este tiempo de opresión. Y algo que quería destacar, que aunque no lo estaba diciendo este comentario en particular, pero hablando, ¿verdad? De Roma papal, es interesante, hermanos, que en el 24 de septiembre de 2015 fue la primera vez que un papa se dirigió a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Y si nosotros vemos, hermanos, no ha habido ninguna otra iglesia, no hay ninguna referencia que alguna otra iglesia hizo tal cosa, ¿verdad? Según las listas de referencia del Congreso, no hay ninguno. Así que, hermanos, para nosotros es muy solemne esto, nosotros que estamos leyendo y estudiando esto, que nosotros no podemos separarnos de Dios. Nosotros no podemos estar llevando dos caminos en nuestras vidas. O estamos siguiendo a Dios, y si no estamos siguiendo a Dios, entonces estamos siguiendo al diablo. Así que Dios nos ayude, hermanos, a siempre serle fieles a nuestro Dios. Quiero terminar contestando la pregunta final, porque es prácticamente una repetición de todo lo que ya dijimos, pero solo voy a destacar un puntito, y es el interés de Daniel. El autor pregunta que qué quiso saber Daniel después de ver la visión. Bueno, dicen los versículos 19 y 20 del capítulo 7. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, siendo que ya dimos la explicación de los significados de cada símbolo acá. Quiero
hacer énfasis en la frase que dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Porque esto lo que nos dice es cuán interesado estaba Daniel en querer conocer el significado de todo lo que ahora nosotros le hemos compartido. Hermanos, Daniel no se conformó con una visión así superficial. Él quiso saber la verdad sobre la visión, y eso marcó en él el espíritu que debe marcar en cada uno de nosotros que estudiamos la Biblia. Porque tener deseos de querer saber no es otra cosa que tener hambre por entender la profecía. No quedarse en lo simbólico, sino ir al significado. Y esto, lamentablemente, hoy se ha perdido en los creyentes. Los creyentes les encanta beber leche. Y cuando aparece un predicador o estudios como estos, enfocados en la profecía, lo sienten pesado, porque requiere concentración, requiere un poco de pues usar, ¿verdad?, las neuronas para poder comprender más a profundidad el tema que la profecía está tratando. Y por eso es que lamentablemente hay mucha ignorancia de la profecía, porque muchos, como dicen los mexicanos, somos flojos para estudiar. Y nos gustan temitas que nos dé el pastor así de 30 minutos. Si el pastor ya se pasó una hora, no, ya estamos viendo el reloj. Y si es de profecía, no, yo no entiendo y pues mejor me voy. Nosotros queremos mensajes así como motivadores, mensajes enfocados en los sentimientos, en las emociones, que sean bonitos y fáciles de entender, y que uno salga diciendo: qué bonito predicó el pastor, qué bonito estuvo el mensaje. Hemos perdido, hermanos, ese interés en estudiar la palabra a profundidad. Si hay algo que este día debemos, digamos, tomar como lección, es que hay que interesarnos en la profecía. Hay que hacer lo que hizo Daniel. Hermanos, tener ese deseo de saber la verdad sobre la profecía. Tener hambre por entender lo que dice Apocalipsis, lo que dice Daniel. Y no quedarnos en la lechita espiritual. No quedarnos en lo simbólico, ir más bien a lo sólido. Así que este día, en Roma, el Cuarto Imperio, nosotros hemos tratado de compartirles la importancia que tiene entender ese Cuarto Imperio en sus dos fases, tanto política pagana como también política religiosa, que es el que está allá en el Vaticano. Algunos tal vez se ofendan al decir esto, pero no estamos diciendo cosas que solo nosotros las decimos. No, eso es de dominio político y religioso. Cualquier persona estudiosa de la Biblia y cualquier político le va a decir que el Papa representa un poder político y religioso. Bueno, él tiene embajadores. Él tiene embajadores en todos los países del mundo. La Santa Sede, el embajador de la Santa Sede le llaman. El que representa al Papa en cada país del mundo. El Vaticano tiene su embajada en cada país del mundo. Porque el Papa es visto como un gobernante, como una persona que tiene autoridad política religiosa. Él es el Imperio Romano en su fase política y religiosa. Y esto no es ninguna ofensa, es una gran verdad. Y lamentablemente, él hizo persecución contra el pueblo de Dios en la Edad Media, como dijo mi hermano Noel. Él a nivel político derribó a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, esas tres tribus bárbaras de las 10 que se dividió el Imperio Romano.
Y él, de una manera codificada, en Apocalipsis 13 y 17, aparece, hermanos, en el tiempo final, actuando otra vez de la manera como actuó en la Edad Media. Así que el Cuarto Imperio Romano todavía sigue vigente. Y como dice El Conflicto de los Siglos, el libro que la mensajera del Señor Elena White escribió, Roma nunca cambia. Y volverá a sus andanzas, dice, de el pasado. ¿Cuándo? Cuando se imponga la marca de la bestia. Hoy por hoy parece una locura y parece hasta ofensivo decir esto, pero así ha sido escrito, así ha sido revelado y así será. Gloria a Dios por la profecía que nos anticipa los eventos antes que lleguen. Interésese usted, hermano, hermana, en estudiar la profecía. Quédese en este canal durante los próximos 3 meses, porque aquí, estos 3 meses, es pura profecía lo que estamos estudiando. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y el hambre por la profecía, como Daniel también la tuvo, en ese deseo por querer saber lo relacionado a la cuarta bestia. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre nuestro que esté en los cielos, gracias, porque usted en su grande amor y sabiduría concede a nosotros, sus hijos, en la profecía, el desarrollo de los eventos políticos y religiosos de una manera anticipada, para que veamos que quien controla la historia es el Dios, que es finalmente el dueño de la historia. Oh Padre, usted es ese Dios. Y en esta hora agradecemos, porque todo está controlado por usted. Todo se levanta cuando usted lo permite y todo cae cuando usted lo quiere. Y todo lo que hoy vemos que aparentemente no cae, llegará el momento cuando va a caer, porque usted es el Dios que pone reyes y quita reyes. Es el Dios que permite que los imperios se levanten, pero también el Dios que los hace caer. Habiendo visto, Padre, ahora que el imperio romano surgió en la historia y todavía se mantiene a través de ese cuerno pequeño, y viendo, Padre, cómo ha sido ese cuerno de sanguinario, perseguidor de su pueblo, blasfemo, hoy le rogamos que nos ayude a ser fieles a usted y a nunca ceder, a nunca caducar, a nunca negar nuestra fe por el miedo a que ese cuerno nos persiga y aún nos quiera dar muerte. Ayúdenos, Señor, a serle fieles, a permanecer siempre del lado de la verdad, y ayúdenos a tener hambre por su palabra y especialmente por la profecía, para conocer los secretos revelados que aparecen en ella y de esa manera no ser engañados. Le rogamos, Señor, por esta palabra, para que quede impregnada en nuestra mente y corazón, y ante los sistemas del mundo que hoy quieren imponerse, nosotros, Señor, elijamos solamente ser leales y fieles a usted, respetar lo que los sistemas del mundo propongan en aquello que no vaya contra nuestra libertad de conciencia o aún religiosa, pero que cuando quieran obligarnos a ceder la conciencia y a violar la libertad religiosa, que allí nosotros hagamos como hicieron los apóstoles y digamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le rogamos que nos ayude a ser leales y fieles desde hoy. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.